Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Antes de leerlo, recuerde que el tema que estamos tratando son las 5 solas, los pilares del cristianismo verdadero. Las 5 solas de la Reforma Protestante, los 5 pilares del cristianismo verdadero. Hemos dicho que lamentablemente hemos tenido que colocarle título al cristianismo, un apellido, cristianismo verdadero. Y hay que apellidar el cristianismo debido a el tipo de cristianismo que hoy en día tenemos alrededor o con el que nos encontramos en nuestras iglesias cristianas, debido a tanto humanismo, debido a tanto materialismo dentro del cristianismo, de tal manera que nos toca identificarlo, de tal manera que nos toca entonces, así como billetes falsos o monedas falsas, tenemos que buscar cuál es el original para identificarlo del falso. Por eso se hablan de las solas de la Reforma Protestante como los 5 pilares del cristianismo verdadero. Porque es lo que tuvo que hacer la Reforma en aquel entonces. Identificar el cristianismo bíblico, al cristianismo que volvió a empezar a tener una forma, identificarlo de ese cristianismo romanista que se estaba presentando. Recuerde que la iglesia romana o la iglesia cristiana romana, como lo llamaban ellos, pues obviamente se identificaba como la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo. Bueno, así lo sigue haciendo. Pero cuando surge esta Reforma Protestante, se requiere plantear una identidad que pueda decir, nosotros somos esto, en esto es lo que nosotros creemos. Por eso hemos de recordar que esas 5 solas de la Reforma Protestante se les conoce entonces así como los 5 pilares del cristianismo verdadero o bíblico. Y 3 asuntos son los que debemos tener en cuenta con estos pilares, con estas solas, que son 5 pilares que representan el cristianismo verdadero y por lo tanto deben ser conocidos y estudiados. Que son 5 pilares que han estado siempre marcados en las Escrituras, solo que obviamente empezaron a ser reconocidos a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, ¿no? Y que estos 5 pilares o estas 5 solas deben por lo tanto seguir siendo presentadas, y no solamente presentadas, sino defendidas con vehemencia, con obviamente las Escrituras en la mente y el corazón. Porque no son 5 edictos o doctrinas extrabíblicas que deben ser demostradas personalmente, ya que no están en la palabra del Señor, sino que hemos dicho que ellas ya estaban ahí, solo que a esas verdades fundamentales, a esas verdades cruciales, obviamente deben ser extraídas, decir, mire, ese es el fundamento. Hemos hablado de la sola Escritura, dejando en claro que la Escritura prima por encima de cualquier doctrina bíblica. Que sola Escritura no significa que leemos solo la palabra de Dios y que no atendemos ningún otro escrito. No significa eso, porque los mismos que defendieron sola Escritura tuvieron ¿qué? Otros escritos basados en la palabra del Señor. Sola Escritura significa es que la Escritura prima por encima de todo. Y que cualquier texto que se considere como cristiano, cualquier escrito que se considere como bíblico, debe entonces estar cimentado ¿en qué? En la palabra del Señor. Luego vimos solus Christus, que significa solo por Cristo, o se traduce como solo por Cristo. Y este texto lo enfocamos en el hecho de que no existe ningún otro sumo pontífice, no existe ningún otro camino al cielo, a la presencia del Padre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación, no hay otra manera de alcanzar los beneficios espirituales y eternos del Padre, sino solamente por medio de Cristo. Y esto obviamente para
rebatir y desbaratar aquella posición de que los obispos no solamente fueron elevados a un estatus alto de liderazgo dentro de la iglesia cristiana romana, sino también para desvirtuar, desbaratar esa idea de que ellos eran los pontífices máximos, es decir, los sumos pontífices o los puentes entre Dios y el hombre, cuando claramente la Escritura dice que el sumo pontífice, el único nuestro, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y luego hablamos de sola fide, para dejar en claro obviamente que para acceder a ello necesitamos poner la fe en aquel por quien solo y únicamente podemos llegar al Padre y alcanzar los beneficios. No es simplemente solos Cristo y ya y no hacemos nada. Necesitamos de la fe. Necesitamos poner nuestra fe en aquel Redentor, en aquel Salvador. Por eso cuando hablamos de la sola fide, hablamos de la sola fide en solus Christus. No es fe en la fe. No es simplemente creer que hay muchas cosas bonitas espirituales para mí. Es creer que hay cosas espirituales para mí, pero obviamente creer que suceden en Cristo nuestro Señor. Sin embargo, no se puede hablar de la sola fide sin la sola gratia. Es importante y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ahora, no olvidemos, hermanos, que estas solas, junto con la quinta, que es sol y de gloria, no olvidemos que la fortaleza de una iglesia local depende de las verdades que la sustentan. Esa semana hay una noticia surgiendo. ¿Se acuerda esa canción? Amén. Hermano, si quiere, tome asiento para que no se me quede ahí paradito. Pasen una sillita al hermano. Esa semana, ¿se acuerda de esa canción que hubo con el Amén? Esa canción que remontó, se llamaba Amén, y que la cantaban los Montaner y toda cuestión, y los carismáticos diciendo una oración hecha canción, y por aquí y por allá. Bueno, uno de esos cantantes de ese grupo, que no considero cristiano, no sé si Ricardo Montaner sea cristiano, profesa ser cristiano, pero con tanta cosa que permite, a veces uno no sabe si sí o si no, y yo a veces tiendo a pensar que es no. Entonces, hace poco surgió este muchacho llamado Camilo, esposo de la niña, hija de Montaner, con quien cantó, hay una canción que es La Gloria de Dios, nada más y nada menos, ¿verdad? Y entonces, canción aceptadísima como ultra espiritual por los carismáticos. Y esta semana surgió abrazando la ideología de género, ¿no? Diciendo el lenguaje inclusivo, diciendo que él iba a tener un hijo, una hija o un hije, porque la inclusión de la ideología de género, de que usted no puede llamar a un bebé hijo porque eso sería darle un sexo definido. Tampoco puede llamarla obviamente hija porque usted no puede saber si ella va a decir que es hija, que es mujer u hombre. Entonces por eso se utiliza el término con la E, hije. Y él dijo, yo no sé si voy a tener hija, hijo, hije, abrazando esa ideología. Y es donde uno dice, bueno, ¿cómo pueden personas determinar que este muchacho es cristiano? Porque está dentro de la farándula de los cristianos. Y muchos, aparte pues que no sé si no han visto los conciertos o las canciones que él hace y las interpretaciones tan grotescas, ¿no?, que surgen. Pero que con facilidad personas pueden decir la canción cristiana. Y créanme, hay muchas iglesias cristianas donde ese tipo de cosas surgen, ese tipo de alabanzas, de música cristiana surge en las iglesias y las entonan con toda espiritualidad. Pero ¿cómo se puede terminar esto? ¿Cómo puede una iglesia supuestamente cristiana llegar a este punto? Bueno, lo puede hacer con algo en el cual ha caído la iglesia con gran facilidad. Abandona la escritura, abandone la palabra de Dios y cualquier cosa va a entrar a ella. Deje la Biblia por un lado, deje el extremismo de ser todo bíblico y ábrase a muchas enseñanzas humanistas, materialistas, y créame que tendrá una iglesia que gustará a muchas personas. Pero cuando la iglesia, una iglesia local, deja la Biblia de lado y permite cualquier cantidad de asuntos o metodologías o ideologías humanistas y materialistas, esa iglesia deja de convertirse en una iglesia bíblica para ser una sinagoga de Satanás.
por muy bíblico que sea su nombre allá afuera en el letrero. Es por eso que toda iglesia bíblica necesita no solo conocer, sino también abrazar esos principios. Ahora, no solamente desde su título, sola escritura, solos Cristo, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Como dijimos hoy en día, muchas personas, muchas iglesias ya saben acerca de esos títulos. El asunto no es si los sepa, es si los están aplicando de su esencia. Dicen sola escritura, pero ¿realmente es sola escritura sus sermones? ¿Realmente sus sermones están compuestos por contenido bíblico desde todo su contexto? Dicen solos Cristos, pero a la vez están ofreciendo o pidiendo pactos monetarios. A la vez han convertido el ayuno como la fuente que abre las bendiciones del cielo, y no como asuntos o un método que acompaña su vida de oración, que es lo que realmente vale ante los ojos de Dios. Pero también la oración la han convertido en ese instrumento para, como dicen los carismáticos o algunos neopentecostales, ¿no? Como la oración como el medio o la fuerza, el poder que mueve la voluntad del Señor, o que incluso lo detiene. Pero también hay que tener en cuenta que la sola fide no es una fe en la fe, porque en eso la han convertido. Y de esta manera rompen, hermanos, lo que tiene o lo que enseñan estos pilares de la iglesia cristiana. Esto nos lleva entonces a hablar de este hermoso cuarto pilar, la sola gratia, o que se traduce como solo por gracia. ¿Qué dice el texto de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9? Leámoslo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace una aclaración que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, ¿qué hizo el Padre? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y hay un argumento para ello. ¿Por qué afirmas eso, Pablo? ¿Por qué no dices eso que acaba de decirnos? Por la sencilla razón de que por gracia sois salvos. Porque por gracias sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es interesante este versículo, amados hermanos, porque se puede decir que la salvación, o se puede preguntar o llegar al punto de decir, si la salvación no es por obras, ¿por qué se me exige tener fe en Dios? Se me exige tener fe. Alguien decía, entonces la salvación si es por obras, una obra, la obra de la fe en mí. Pero este texto desbarata, destroza esa ideología o esa posición de que la salvación es por obras, porque es por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Entonces yo sí tengo que hacer algo para mi salvación, yo tengo que tener fe. Sin embargo, desde el comienzo de Efesios dice que los seres humanos estamos sin Cristo como muertos en delitos y pecados. Y un muerto, ¿qué puede hacer por sí mismo? Sino nada. ¿Por qué? Porque está muerto. El ser humano está espiritualmente muerto sin Cristo. El ser humano sin Cristo es un ser pobre para lograr algún beneficio delante de Dios. Incapacitado. Por eso Pablo aclara que si bien es cierto, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no se está contradiciendo. Porque uno puede decir, bueno, Pablo, si somos salvos por gracia, ¿por qué a la vez dice por medio de la fe? Bueno, por eso Pablo aclara. Y esto, ¿qué cosa? La fe no es de vosotros. ¿Es qué? Es un don de Dios. En otras palabras, la fe por la cual somos salvos
La fe que tenemos que poner en Cristo y por la cual somos salvos por gracia, no es algo que está en nuestra vida. No es algo que yo decido en algún momento de mi vida colocar o sacar de mí y decir, no quiero más pecado, ahora voy a poner mi fe en Cristo para ser salvo. No es algo que nace de mí. No es algo que está escondido por allá y me da de un momento a otro el deseo de descubrirlo. La fe que yo pongo en Cristo es un ¿qué? Don de Dios. Es un regalo de Dios. Y por eso entonces se fortalece el hecho, porque por gracias sois salvos. Pudiésemos incluso decir del texto entonces, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe que Dios mismo nos regala para poner en Cristo. Es que no es por obras. Por eso que dice Pablo, y no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que mi fe es tan grande que fui salvo. Es que tengo una fe tan impresionante que por eso soy salvo. Para que nadie se gloríe. Tu fe es grande, gloria al Señor. Es pequeña, gloria al Señor. Al final, esa fe es un regalo que el Señor te dio. Y cuando hablamos de regalo, estamos hablando de algo que usted no se ganó, sino que ¿qué? Le regalaron. Un regalo es algo que usted recibe, ¿de qué manera? Gratuitamente. Es un regalo de es gracia. No es suyo, es un don de Dios, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie en el día del juicio, ni siquiera los hermanos arminianos que defienden la salvación por obras, ni siquiera ellos en el día del juicio podrán decir, aquí estoy delante de ti, Señor, salvo gracias a mí. Al final, aun si abrazan su posición y son salvos por la obra del Señor, en el día del juicio tendrán que decir gracias porque tú me salvaste. Recordará usted que mencioné esto hace 2 años que hablamos de esta sola, que hace algunos años, muchos, se celebró en Inglaterra un congreso de diferentes religiones con la idea de reunir expertos en distintos dogmas. Dogmas son enseñanzas, doctrinas, y comparar sus enseñanzas. En un momento dado, esos expertos se preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Pensaron en la encarnación del Dios humanado, pero otras religiones tenían a los dioses en formas humanas. Incluso es parte de la ideología o de la mitología griega, los dioses convirtiéndose en hombres para juntarse con las mujeres. Así que la idea de encarnación es algo que está ya metido en las religiones. Mencionaron la resurrección, pero otras creencias, aunque no lo puedan demostrar, a diferencia del cristianismo, pues cuentan con su Dios resucitado. Incluso hay religiones que hablan de cómo su Mesías o su gran líder resucitó, solo que no lo pueden demostrar, solo que él no se quiere dejar ver porque quieren tenerlo así. Pero hablan de resurrección. Y mientras discutían entre temas y temas y temas de cuál era lo particular del cristianismo, se cuenta que al salón entró C.S. Lewis, que por cierto en su ideología era arminiano, en su posición doctrinal respecto a la soteriología, es decir, doctrina de la salvación, pero uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana. Y él preguntó a qué se debía la discusión, qué es lo que estaban preguntando. Ellos le explicaron que estaban discutiendo si había alguna contribución que fuera única y particular del cristianismo que no pudiera encontrarse en las otras religiones. Sin pensarlo 2 veces, C.S. Lewis respondió, eso es fácil, no hay que pensar mucho. Todos lo miraron y esperaban qué es lo que iba a decir. Y él dijo, es el concepto de la gracia de Dios. Todas las demás religiones exigen algo de parte de sus feligreses. Pero solo el cristianismo, el verdadero, hace mención de la gracia de Dios. Donde tú recibes, donde lo que tú recibes de parte de Dios no es algo que tú te ganas, sino que
Dios te da. Pastor, pero la fe en Cristo. Bueno, acabamos de decir que aún esa fe que Dios exige en Cristo para poder recibir los beneficios de Dios, ¿es un qué? Regalo de la gracia de Dios. Es también parte de esa gracia de Dios para nuestra vida. Así que luego de escuchar el significado de tal concepto, los llamados expertos tuvieron que concluir que es cierto, que en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación totalmente gratis y de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición. En todas las demás religiones, el pecador necesita de antemano obras de algún tipo para obtener la atención y ayuda de su Dios. Pero solo en el cristianismo bíblico, solo en el cristianismo verdadero, el gran y eterno Dios ha elaborado su plan y actuar con base a su soberana gracia. El apóstol Pablo, por ejemplo, luego de la exaltación a Dios, en Efesios 1, 6 al 8, plantea el propósito por el cual el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escogió desde la eternidad y nos predestinó en amor para ser sus hijos por medio de Cristo. Y es el siguiente. Efesios 1, 6 al 8 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Y por qué Dios, habiéndonos escogido, nos predestinó en amor para ser como sus hijos? Para ser sus hijos por medio de Cristo. Para la alabanza de la gloria de su gracia. La misma con la cual nos hizo aceptos en Cristo el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. La misma gracia que, según el versículo 8 dice, hizo sobreabundar, ¿qué? Para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Dios te escogió, Dios te predestinó. ¿Qué hiciste? Nada. Scofield llegó a enseñar, uno de los tantos defensores del arminianismo, dijo que la razón por la cual Dios nos predestinó fue porque Él vio de antemano que seríamos muy buenas personas y dijo, a este me lo cojo para mí. Lo elijo para mí. Pero erraba en gran manera, porque la elección y predestinación es con base ¿a qué? A la gracia divina. En la fe cristiana, el perdón de Dios, la salvación del hombre y la preservación del tal es la obra del Dios soberano, benevolente y misericordioso, que otorga el perdón y el resto de sus bendiciones a sus criaturas. ¿Pero por la qué? Por la inmensidad de su incomprensible gracia. Ese es hermosísimo el himno que entonamos. Sublime gracia que salvó al pecador. Aquel que estaba muerto y fue muerto y perdido y fue hallado y resucitado. Aquel que estaba ciego y vio la luz de la gloria del Señor en la faz de Jesucristo. Cuando leímos Efesios 2:5, ahí está encerrada una frase que define lo que el mismo apóstol Pablo ha mencionado en los versículos 4 y 5. Referente al amor y a la vida que solo el Dios y Padre puede darle a los pecadores. Y a esto el apóstol Pablo llama ser salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué debemos entender entonces por la gracia, hermanos? Cuando decimos solo gratia o solo por gracia, bueno, la gracia de Dios puede ser definida. Algunos tendrán sus propias palabras, pero permítame conceder estas palabras. La gracia de Dios puede ser definida como las riquezas o bendiciones espirituales de Dios dadas a nosotros a expensas del sacrificio expiatorio y propiciatorio de Cristo. Lo puedo repetir. La gracia puede ser definida como las riquezas o bendiciones espirituales de Dios dadas a nosotros a expensas del sacrificio expiatorio y propiciatorio de Jesucristo. Y debo decir expiatorio y propiciatorio porque eso fue el sacrificio.
Expiatorio porque a través del sacrificio que hizo, cubrió una deuda. Recordemos que el término cubrir no es tapar, no es esconder, sino que el término cubrir es saldar una deuda que estaba ahí. Cuando digo cubrí mis deudas, estoy diciendo que las cancelé, las pagué. Pero la deuda que teníamos con el Padre, o que el ser humano tiene para con Dios, el Padre, es tan infinita que es impagable. Y por eso el ser humano sin Cristo tiene que ir a una eternidad de castigo, pagando ¿qué? Su deuda de pecado. Pero aquellos elegidos del Padre, ¿qué hacen? Cristo es aquel que expió su pecado. Y no solamente expió, sino propició, porque esa deuda implicaba algo. Ira. Ira de Dios. Y Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Cristo es la manera en cómo la ira de Dios fue aplacada sobre nosotros. Pero fue aplacada no porque la ira mientras venía se convirtió en amor y cayó sobre nosotros, sino porque la ira de Dios tomó otro rumbo y fue Cristo nuestro Señor. Es la razón por la que otros han definido la gracia como recibir aquello que no merecemos. Así de manera leve. ¿Qué es gracia? Recibir aquello que no merecemos. Un ejemplo de ello es la gloria eterna con Dios. Entre esas bendiciones o favores inmerecidos que hemos recibido, está también la misericordia, que contrario o en complemento más bien a la gracia ha sido definida como no recibir de Dios aquello que sí merecemos. Y no se confunda, ¿qué es gracia? Recibir aquello que no merecemos. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que sí merecemos. ¿Ve? Mientras que la gracia nos lleva a recibir bendiciones espirituales que no merecemos, la misericordia hace que no recibamos lo que sí merecemos. ¿Y qué sí merecemos? Infierno. Ira de Dios. ¿Qué es el infierno? Sino la ira presente, eterna de Dios sobre alguien. ¿Qué va la gente está recibiendo de parte de Dios en el infierno? Ira eterna de Dios. ¿Ve? ¿Y qué es la misericordia? No recibir eso. ¿Por qué? Por la gracia. Porque por la gracia recibimos lo que no merecemos, sus bendiciones. Por lo tanto, no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse la entrada al reino de los cielos. Cuando alguien convierte, hermano, las cosas espirituales como medios para salvación, está rompiendo, amado hermano, lo que es la salvación por gracia. ¿Qué pasó con el catolicismo? Lo hablamos al principio. O con ese cristianismo romano. Indulgencias. Compra indulgencias, compra las buenas obras de otros hombres para que tú puedas ser salvo. Recuerda esa frasecita de Johann Tetzel, promotor de las indulgencias. Compra indulgencias porque tan solo cuando una moneda suena mientras cae en el cofre, al mismo tiempo un alma está saliendo del purgatorio. Oh, sí, esos blasfemos católicos. Pero ¿qué dice el cristianismo hoy en día? El carismático trae una ofrenda, pacta por la salvación de tu familiar, trae una ofrenda al altar y un familiar podrá ser salvo. Oh, ¿qué hacen otros? Ayuna por la salvación de tu familiar, ayuna para que él sea salvo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Salvación por obras. Salvación por obras. Y las dos cosas, hermanos, están dentro del cristianismo. Tenemos que tener cuidado de ello. Por lo tanto, repito, no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse la entrada al reino de los cielos. ¿Por qué oras? ¿Por qué oras tanto? Para ser salvo. Oh, qué error tuyo. Estás fallando en ello. ¿Por qué te congregas? Porque no quiero perder mi salvación. Estás mal encaminado en el evangelio. Yo oro, yo me congrego, si eres de los que ayunas, gloria a Dios por ello, pero ¿por qué lo haces? Por gratitud a mi Señor y porque quiero crecer cada día en este camino de gracia que Él me colocó. Por eso oras, por eso te congregas. Es una muestra de gratitud
al Señor tu Dios que te ha salvado por gracia, a ese Señor tu Dios que te ha dado fe en Cristo para ser salvo. No confundas los medios de gracia, mi hermano. La razón de esto es que todas las facultades del hombre están absolutamente manchadas por el pecado, a tal punto que si nuestras obras, aun las buenas, fuesen pasadas por un análisis minucioso de la justicia perfecta de Dios, no tendrían nunca la manera de ser aceptados. ¿Qué es lo que me hace entrar a la presencia del Señor día tras día? Que me porté muy bien hoy, que me porté muy bien esta semana. No, tienes que portarte bien sin duda alguna, tienes que dar buen testimonio sin duda alguna, pero lo que te acerca a la presencia de Dios es que la sangre de Cristo, por la cual tenemos libre entrada al lugar santísimo por siempre. Nos acercamos al trono de gracia por su gracia mediante Cristo. Eso nos lleva por eso a hablar, hermano, de la sola gratia o la sola de solo por gracia y la iglesia evangélica de hoy en día. Muchos en la Edad Media creían que Dios salvaba por medio de su gracia, pero también creían que su propia voluntad y su supuesta cooperación con Dios ayudaban en su salvación. He comentado en alguna ocasión que hablando con un adventista, ellos que creen que la salvación es por medio de guardar el día de reposo, ellos dicen, sí, la salvación es por gracia, pero más mis obras. Y no es así. Entonces, como dice Pablo, si la salvación es por gracia más mis obras, hay una confusión. Porque si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Y este punto de que la salvación, que Dios salvaba por medio de la gracia, pero con la ayuda de la voluntad del hombre, eso llegó a crecer a tal punto que surgió un dicho medieval que decía, Dios no niega su gracia a todos aquellos que hacen todo lo que puedan. ¿Sí nota el dicho? Dios no niega su gracia a todos aquellos que hacen todo lo que puedan. Es decir, si tú obras de tal manera para Dios, Dios te salva por gracia. Pero eso no es salvo por gracia. Es una recompensa. Es la paga de un trabajo que estoy haciendo. Este dicho se hizo tan fuerte que en la actualidad el catolicismo romano afirma que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Y en las iglesias evangélicas, algunas afirman que Dios ayuda a todos aquellos que se ayudan a sí mismos. Para el siglo V surgió un hombre llamado Pelagio, que presentó una doctrina donde negaba el pecado original, es decir, que el pecado de Adán había afectado al pecado del hombre, al ser humano, perdón. Entonces negaba el pecado original y por lo tanto negaba la necesidad de la gracia de Dios para salvación. Él creía en Dios, pero decía que se podía llegar a Dios sin necesidad de Cristo, que el ser humano podía llegar a Dios por sí solo porque el pecado no se lo impedía. Pecó Adán, pero nosotros no. Y a esa idea se le conoció como el pelagianismo, el hecho de que el ser humano no está corrompido por el pecado original de Adán, por lo tanto puede ser salvo por sus propios méritos. Obviamente su doctrina herética fue combatida fuertemente por el gran Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón. Obviamente, aunque para ese tiempo el pelagianismo fue erradicado, siglos después surge algo llamado, o algo que más bien se puede identificar como el semipelagianismo. No era pelagianismo como tal, pero era algo de él. Y esto surgió dentro de la iglesia romana, que enseñaba que el hombre sí es malo, sí, o sea, el pecado original sí contaminó al ser humano, pero no tanto como para no alcanzar por sí mismo la salvación de Dios. Por ello, para la época de la Reforma, muchos ministros cuestionaban, condenaban y luchaban nuevamente contra el pelagianismo que se había vuelto a levantar y contra el semipelagianismo que se había introducido en la iglesia. Porque ni es cierto que el hombre no fue contaminado por el pecado original, y tampoco es cierto que el hombre es malo, pero no tan malo como para no poderse ganar la salvación por sí mismo.
Siempre ha habido una idea en la mente del ser humano de que él puede lograr algo por sí solo delante de Dios. La idea de la gracia y solo por gracia puede llegar a molestar aún el cristianismo. Pero ¿cómo es que yo no tengo algo que ver? Hace 8 días hablamos de que hizo la fe. Dice, erradicó algo, la jactancia. ¿Se acuerda? Romanos 3. ¿Qué pasa entonces con la fe? ¿Qué pasa con la jactancia? Preguntó Pablo. Desaparece. Se erradica. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Pero esta fe conectada con la gracia, hermano. El problema final del siglo XVI fue que surgió un nuevo defensor del semipelagianismo. Pero hay que aclarar esto, porque cuando hablamos de Jacobo Arminio y cuando hablamos de su arminianismo, hay que decir que quienes terminaron ensuciando o abrazando el semipelagianismo no fue tanto Jacobo Arminio, sino sus seguidores. Jacobo Arminio, quien fue en su momento un seguidor de Calvino, discípulo de Calvino, abrazaba las doctrinas que en su momento se conocían como las doctrinas calvinistas o doctrinas de la gracia. Y él podía entender que si bien el ser humano, el creyente, tenía que cumplir con ciertas obras, la salvación dependía absolutamente de parte de Dios, pero el ser humano tenía que hacer algo. Y se podía como ver una pelea interna en pensamiento de tal manera que no fue tan claro su posición que sus seguidores terminaron abrazando el semipelagianismo. Fue tan un poco confusa la idea de Arminio de decir, la salvación depende de Dios, pero tenemos que tener nuestras obras, que sus seguidores dijeron, el creyente puede hacer algo por su salvación. La salvación se pierde o se gana. Y entonces nuevamente el semipelagianismo terminó metiéndose dentro de las ideologías de los seguidores o discípulos de Jacobo Arminio. Y por eso hoy en día muchas iglesias, en su mayoría, terminan creyendo y defendiendo que el hombre es malo, sí, pero no tan malo como para no poderse ganar la salvación de Dios por sus méritos. Sin embargo, es una confusión en la mente de muchos. Como hemos dicho en algunas ocasiones, hay hermanos arminianos que en su mente creen que la salvación se pierde o se gana por sus méritos, pero en su corazón confían plenamente que si no es por Dios, no pueden ser salvos. Y es una confusión de la mente con el corazón, porque ¿cómo puedes creer con tu mente que la salvación se pierde o se gana, pero con tu corazón estás convencido de que si no es por Dios, no eres salvo? Porque es el pensamiento bíblico. Si no es por Dios, nadie puede ser salvo. Para mis hermanos, la confianza sin garantía en la habilidad humana es un producto de la caída de la naturaleza humana. Aún así, esta falsa confianza ha invadido al mundo evangélico. Aparecen ideas como el evangelio de la autoestima, el evangelio de la autosuficiencia, el evangelio de la salud plena, el evangelio de la prosperidad material. Ese tipo de evangelio se ha convertido en un producto para vender que ofrece a pecadores consumidores que quieren comprar el producto y una vez comprado, entonces ya reciben el título de cristianos evangélicos. ¿No ve? Cualquier persona, cualquier artista de la farándula mundana hace una canción con más o menos letras bíblicas o mete a Dios y ya es, se volvió cristiano. El cristiano tal, el cristiano este, el cristiano lo otro. Pero hay que identificar. Han pasado muchos cantantes de la farándula mundana que hoy en día dicen cristiano, 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 cristiano. ¿Pero por qué? Porque metió a Dios en sus letras. ¿No ve cómo? No sé si usted ha escuchado, algunos creo que lo han escuchado, otros no, por el tema de no abundar en las redes sociales, pero hay un pensador positivista, se llama Daniel Aviv. Ese hombre es un héroe del cristianismo carismático. Lo exalzan de manera impresionante, solo porque habla de manera positiva y en sus ideologías mete a Dios por ahí. Y usted no se imagina la cantidad, o por lo menos yo que tengo amigos carismáticos, cristianos carismáticos, cómo lo postean en sus redes sociales y lo defienden a capa y espada. Pero repito, mis hermanos, la confianza sin garantía en la habilidad humana es precisamente un producto de la caída de la naturaleza humana.
tristemente, y por el pragmatismo. Recuerda que pragmatismo es la idea de que el fin sí justifica los medios. Lo cual es obviamente un error, porque el fin no justifica los medios. Pero el pragmatismo se metió. ¿Sirve? ¿Funciona? Aceptémoslo. La fe cristiana es considerada por causa de él como verdadera, no porque sea absoluta, sino porque es un método que funciona para el buen vivir en este mundo. Usted está muy mal, métase al cristianismo, que eso le ayuda a conseguir cosas. Está mal el matrimonio, métase al cristianismo, que eso soluciona. Está mal económicamente, vaya a una iglesia cristiana, que eso allá le ayuda a conseguir trabajo. ¿Ve el mal concepto del evangelio? El mal concepto, el errado concepto de hoy en día del evangelio. Pero para esas personas, esas actitudes motivadas por enseñanzas diabólicas son las que silencian y detienen con injusticia la verdad escrita de la justificación por gracia mediante la fe en Cristo. La gente hoy en día está yendo a la iglesia cristiana, pero por su necesidad terrenal, no por su necesidad espiritual eterna. ¿Por qué tienes que ir a una iglesia cristiana bíblica? Por tu alma. Porque estás yendo hacia el infierno eterno. Y si no vas a Cristo, entonces no vas a hallar salvación para tu vida. Pero soy buena persona. Pero eso no sirve para nada delante del Señor si no estás en Cristo. Por eso tienes que ir a una iglesia cristiana que te hablen de Cristo y te instruyen en Cristo y te muestren a Cristo tal como es Él. El problema es que hoy en día mandas a una persona a una iglesia cristiana y se la pueden estar tirando. Es triste, es lamentable. Lamentablemente al hombre, aún siendo creyente en el evangelio, se le hace difícil concebir que no haya nada que él pueda hacer para contribuir a su salvación. Hoy en día tú le dices a un evangélico: mi amigo, tú no haces nada por tu salvación, empezando porque antes de Cristo estabas muerto en delitos y pecados, no puedes hacer nada. Y una vez pueden encresparse y decir: pero ¿cómo? Si yo fui quien decidí por Cristo. No, tú no decidiste por Cristo. Tú estabas muerto. Si es que realmente te has decidido por Cristo. Tú no puedes contribuir nada a tu salvación. Como hemos dicho en varias ocasiones, lo único que yo puse para mi salvación fue ¿qué? Mi pecado para ser perdonado. Es lo único. Ni siquiera puedo decir la fe. ¿Por qué? Porque ya entendemos que la fe que yo puse en Cristo fue un regalo de Dios. Eso es dado que prácticamente todo lo que Él obtiene de este lado de la gloria mundana está relacionado a algún esfuerzo humano y no quiere pretender o aceptar eso. Estamos tan acostumbrados a pagar o a recibir algún beneficio después de pagar que no podemos concebir una salvación gratuita. Lo hemos dicho. Tan acostumbrados estamos a recibir en cambio de nuestras labores que ni siquiera comprendemos el término favor. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Pedimos un favor o hacemos un favor, alguien nos pide un favor, lo hacemos y esperamos que nos paguen. No entendemos el término favor. Si te dicen, ¿me hace un favor? Claro, te hago el favor. Lo dice. ¿Y qué me va a dar? Pues nada, porque por eso te estaba pidiendo el favor. Ni siquiera entendemos el término favor. Esperamos entonces que alguien nos pague. La gracia es el favor de Dios a nuestra vida. La salvación es el favor de Dios por nosotros. ¿Está esperando Dios que le pagues por la salvación? No, no está esperando. Más bien que seamos agradecidos. El asunto es que aquel que ha sido salvo es porque, uno, Dios le ha concedido la fe, pero esa fe la concede por la tercera persona de la Trinidad. Cuando una persona ha sido salva, es porque ha tenido fe en Cristo, y la razón por la cual ha tenido fe en Cristo es porque Dios, mediante la misma gracia que hizo, puso en él su Santo Espíritu para que aquel muerto en delitos y pecados reviva, resucite, y ahora esa persona pueda tener fe en el Señor. Es una obra totalmente de Dios. Es únicamente de Dios. Pastor, pero entonces, ¿qué hice yo? Nada. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de haber recibido esto? Sino ser agradecidos. Porque ¿qué hice yo para ganarme la salvación? Nada. Entonces, ¿qué soy?
Un objetivo de la gracia de Dios. Eso eres. Un objetivo de la gracia del Señor. Un muerto a quien Dios quiso, sin merecerlo, darle vida para salvación. Ciertamente el pago más alto que jamás se haya hecho en todo el universo se pagó por usted y se pagó por mí. ¿Y quién hizo ese pago? Cristo. ¿A quién? Al Padre. ¿Y en dónde queda entonces la santificación? Luego la santificación no es para yo ser salvo. No, la santificación es el resultado de un creyente verdaderamente salvo. Eso es la santificación. ¿Tú eres salvo? ¿Vives en santificación? Ya. Recuerde que según Romanos 6, no es santo para ser salvo, sino salvo para ser santo. Esa es la realidad de la santificación del creyente. Y es por esto, hermanos, que sola gratia o solo por gracia es un pilar de la reforma protestante. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista desde ya del siglo XVI, con la venta de indulgencias, con una salvación por méritos ni siquiera suyos, sino hasta de otros, que era el peor de los asuntos, me salvaban ni siquiera por mis propios méritos, sino que me salvaba por los méritos de otro a quien yo le compraba. Ahora, la salvación mía sí es por mérito de otro, no de otros. La salvación es por los méritos de Cristo, no por los méritos de San Agustín, de San Pablo. Yo los compré, entonces ahora soy salvo. Es por los méritos de Cristo. Un clamor central de la reforma protestante fue esta: la salvación por gracia. Es cierto que la Iglesia Católica Romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio. Eso lo enseña la Iglesia Romana. Y dicen ellos que por medio de la misa Dios otorga la gracia y el don de la penitencia, el cual remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Pero por otro lado, siguen promoviendo las indulgencias, el pago de misas para sacar a la gente del purgatorio, los rezos a todo tipo de santos y vírgenes, las obras de caridad como ayudas personales para la salvación. Y es por esto que los reformadores, al volver a las Santas Escrituras, se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por la sola gracia mediante la sola fe en solo Cristo. Eso es lo que los reformadores y prerreformadores le están diciendo a las autoridades eclesiásticas: vuelvan a las Escrituras. La salvación es por méritos humanos, ni por los méritos humanos comprados de otros. Es por la gracia, mediante la fe en solo Cristo. Eso es lo que decían los reformadores y prerreformadores. La reforma buscaba, y lo logró, que la iglesia regresara a la verdadera postura de la justificación ante Dios, la cual es imputada a los pecadores elegidos por la y a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartidos por Roma, la sola gracia o solo por gracia, y un poco más adelante las doctrinas de la gracia como la depravación total o radical, la elección incondicional, llamamiento eficaz, redención particular, preservación de los santos, fueron predicadas y defendidas por los reformadores y sus discípulos en todo el movimiento protestante. ¿Qué nos lleva a entender la sola gracia? Que no es solo gracia más obras. Y permítame aquí citar un párrafo de la Confesión Bautista de Fe de Londres, a la cual estamos adheridos, el capítulo 11, el párrafo 3 declara lo siguiente: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores.
Hermano, quizá uno de los conceptos más pobremente entendidos es el de la gracia de Dios hacia los hombres. Muchos que están dispuestos a afirmar que nuestra salvación es enteramente por gracia, a la vez están dispuestos a conceder algún rol a nuestras obras. Este lema define, hermano, entonces, el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo no es gracia, es pago, es compensación. Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo? Leamos Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5. La idea de solo por gracia es claro en las Escrituras. Pero aun cuando es claro, ¿qué hicieron la iglesia romana? Añadir las obras. ¿Qué hace la iglesia evangélica? Añadir obras, querer meter obras. Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué? Tiene que gloriarse. ¿Pero qué? No para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras, amados hermanos. La salvación que nosotros recibimos de parte del Señor es una salvación, ¿por qué? Por gracia. Retrocedo un poco, versículo 24 del capítulo 3. Me gusta la forma en cómo ese texto se menciona. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo creo que Pablo no necesitaba decir gratuitamente por su gracia. Él hubiese podido decir siendo justificados por su gracia. O hubiese podido decir siendo justificados gratuitamente. Pero él, ¿qué hace? Redunda. ¿Y qué vimos? Que las redundancias en la Escritura no son mala ortografía, no es mala gramática, sino énfasis. Así que cuando Pablo dice justificados gratuitamente por su gracia, está enfatizando que no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Como dice Romanos 11:6, porque si es por gracia, no es por obras, y si es por obras, entonces, ¿qué? No es por gracia. ¿Y la salvación es por obras o por gracia? Por gracia. ¿Mediante qué? La fe. ¿En quién? En Cristo. Hay que aclararlo bien. Pero esa fe mía en Cristo, ¿es una obra mía? ¿O es qué? Es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Eso nos confirma entonces, hermano, que en la salvación no hay jactancia personal. Lo leímos en el texto central. No es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. La jactancia, la gloria personal en la salvación por la fe en Cristo, la cual es por gracia, quedan totalmente excluidas. Esto nos confirma entonces que la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. Que la gracia solo la puede disfrutar gente indigna, gente inmerecedora de los beneficios de Dios. Y esto es la esencia del Evangelio, hermanos. Porque por gracia sois salvos por la fe en Cristo, lo cual es un don de Dios, no es algo mío y es para que nadie se gloríe. Por la exaltación de esa gracia, hermanos, que lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los reformadores protestantes abandonaron la confianza en sí mismos, en sus obras y en las promesas de la doctrina romana. Antes de conocer la justificación por gracia mediante la fe, Lutero decía, yo a veces siento que no amo a Dios, siento que lo odio, porque todo lo que me exige y yo no puedo cumplirlo. ¿Cómo me puede exigir cosas que yo no puedo hacer? Hasta que entiende que la justificación es por gracia mediante la fe en Cristo. Lutero logra descansar, y no solamente Lutero, hermanos, todos
aquellos que vivían desesperados. ¿Por qué la gente compraba indulgencias? Mire, como dijimos al principio, Roma alcanzó a hacer impresionantes obras a través de la venta de indulgencias. ¿Eso qué implicaba? Que la venta de indulgencias era un negocio bravo, buenísimo. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba desesperada por querer ser salvos. Y por eso compraba y compraba, a la gente le interesaba su salvación. Por eso necesitaban esta doctrina, por eso necesitaban esta sola en particular, este pilar importante. No hay método, técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. Por eso cuando los apóstoles dijeron que es imposible, ¿quién se puede salvar? ¿Qué dijo Cristo? Que lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. La fe que salva no nace con el ser humano, no surge del corazón humano, viene de arriba, del cielo. Cuando Cristo habla del nuevo nacimiento, dice que el nuevo nacimiento es algo que proviene ¿de dónde? Del cielo, directamente de Dios. Los hijos de Dios son por voluntad divina, es un asunto de la gracia de Dios. Cualquier religión que diga creer en Cristo, pero que a su vez promueva otros medios de salvación aparte de Él, y junto con eso le suman las obras humanas para alcanzar salvación, creo absolutamente que están errados y que el camino por el que van, aunque sea muy bonito y parezca derecho, su fin es camino de muerte, mis hermanos. Con esto concluimos que la gracia de Dios entonces en Cristo no es solamente necesaria. La gracia no es algo necesario para la salvación, es la única causa de la salvación. Por las Escrituras sabemos que todo ser humano nace espiritualmente muerto y por consiguiente incapaz de aún cooperar con cualquier asunto espiritual. La razón por la cual debemos aceptar las Santas Escrituras como única autoridad es porque en ella encontramos exclusivamente el pronunciamiento de Dios acerca de nuestra desmerecida aceptación con Él. Y que si no es por la gracia del Señor, amados hermanos, no pudiésemos incluso disfrutar de esa reconciliación que según la Escritura nosotros no buscamos para con Dios. La reconciliación de Dios para con nosotros es algo que Dios mismo organizó. Dice la Biblia que Él nos reconcilió consigo mismo. Y eso es un asunto de la gracia de Dios. Porque si yo soy enemigo de Dios, algo desde una perspectiva humana es, tú eres mi enemigo, busca cómo reconciliarte conmigo. Busca de qué manera te me vas a acercar, porque yo no te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Pero si Dios se pone a esperar a que yo busque reconciliación con Él, se queda esperando. ¿Qué tiene que hacer Dios? El buscar la manera de reconciliarnos consigo mismo. Y lo hizo por medio de Cristo. Y eso, hermanos, es un asunto de la gracia de Dios. Es como alguien está peleado conmigo. ¿Cuál es el concepto humano? ¿Tú estás enojado conmigo? Tú reconcíliate conmigo, yo no tengo por qué buscarte. Eso es un producto del orgullo humano. ¿Ve? Y hay gente que es así. Pero Dios no hizo eso. Gracias a Él mismo no hizo eso. Esperar a que nosotros fuéramos. Bueno, Dios sabía que nunca iríamos. Reafirmamos entonces que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el medio que Dios usa para atraernos a Cristo. Para atraer a todos aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados y que en su determinado momento serán traídos a sus pies por medio de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Para que Él a su vez, junto con su sacrificio expiatorio, sea el medio de librarnos de nuestra esclavitud del pecado, tal como sucedió cuando fuimos traídos a Cristo, tal como fuimos resucitados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias humanas que en sí mismas no pueden producir ningún tipo de transformación espiritual. La fe salvadora no es producto
No es producida por nuestra naturaleza humana, no regenerada. La fe salvadora en solo Cristo es solamente dada de parte de Dios al pecador de pura gracia por medio de su Santo Espíritu que vino a nosotros para regenerarnos de pura gracia, mis amados hermanos. Y damos gloria al Señor por ello. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Sé agradecido para tu Dios. Vivamos en gratitud para nuestro Señor. Esto nos debe llevar a crecer en nuestra vida de oración, a crecer en nuestro amor por su palabra, a crecer por la vida congregacional, para que junto con estos redimidos con los que estamos, hermanos, adoremos al Señor, le exaltemos lo más que podamos a nuestro Dios. Y no es para pagarle al Señor, nunca vas a poder pagarle algún beneficio espiritual al Señor. Lo único que debes hacer es en oración, en adoración. Agradécele, vive para Él, vivamos para nuestro Señor, amados hermanos. No podemos hacer otra cosa sino ser altamente agradecidos, que nuestro corazón se hinche de gratitud y de adoración a Dios por aquello que no podíamos ganar y Él quiso concedernos, amados hermanos. Para nuestros hermanos, para nuestros amigos no creyentes, yo espero usted haya entendido que por mucho que usted sea una buena persona, por mucho que usted sea un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, usted no va a alcanzar la salvación por sus méritos humanos. Entienda que no son sus buenas obras o su buen comportamiento lo que lo va a poner delante de la presencia del Señor para salvación. Si usted cree que por sus buenos méritos, que por sus buenas obras, por sus méritos, usted va a estar delante de la presencia del Señor, sí lo va a estar, pero para ser juzgado eternamente. Entienda que solamente por Cristo usted va a poder alcanzar salvación de su alma. Por eso, mi amigo, le suplico, le pido que vaya a Cristo, que corra a los pies del Señor por la salvación de su alma, que suplique salvación para su alma, porque por sí mismo no podrá hacerlo. Y a nosotros, hermanos, vivamos para el Señor. Dios nos ayude a crecer cada día en Él y a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos de Dios, a ser creyentes más agradecidos, más adoradores, más devotos a nuestro Señor, no para ser salvos, sino por cuanto hemos sido salvos. Oremos a nuestro Señor, mis amados hermanos. Bondadoso Redentor, gracias por tu gran misericordia. Como mencionamos, en la gracia hemos recibido cosas que no merecíamos. En la misericordia no hemos recibido cosas que sí merecíamos. Muchas gracias, Señor. Dios, yo te pido que un sermón como estos despierte en nosotros gratitud. Más que información, Señor. De seguro hay información. De seguro tal vez se recuerdan o se aprenden cosas que no sabíamos. O se nos recuerdan cosas que ya sabíamos. Pero ¿de qué sirve recordar lo que ya se sabía, conocer lo que no se sabía, si esto no mueve nuestra vida cristiana a una mayor devoción, a una mayor meditación, a una mayor entrega a ti, Señor? Por eso, Señor, si estas verdades no mueven nuestra vida a mayor adoración, perdónanos por tanta frialdad, Señor. Si esto no nos lleva a adorarte y agradecerte y a rendirnos a ti, Señor, perdónanos. Porque es que merecíamos el infierno, Señor. Y te plació salvarnos. Sin nada de nosotros que te moviera a hacerlo. Sin nada de nosotros que te moviera a salvarnos, nos salvaste. Porque al contrario, a lo único que te movíamos era a ira, Señor. Hoy en día, aún siendo creyentes, nuestro comportamiento no es el mejor. Y tu gracia sigue ahí. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos ser más agradecidos, mejores creyentes, Señor.
Tenemos el título de hijos, gracias por ello. No seremos más hijos hoy que mañana, ni menos que ayer, Señor. No seremos hoy más justificados que mañana o menos que ayer, Señor. Ya somos justificados, ya somos hijos. Pero como creyentes, Señor, queremos ser mejores creyentes, mejores cristianos, más devotos, como una muestra de nuestra gratitud, como una muestra de que realmente estamos agradecidos de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Tal vez no tengamos muchas cosas, tal vez no lleguemos a tener muchas cosas en este mundo, pero nos diste aquello que nunca hubiésemos podido lograr alcanzar por sí mismos. Ayúdanos a ser agradecidos por ello, Señor. Ayuda a alcanzar la salvación a aquellos que no la tienen, aquellos amigos que nos acompañan, aquellos niños, Señor, que están siendo encaminados por tu santo evangelio, pero igual todavía no han sido regenerados. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Dales tu gracia, Señor, tu gracia salvadora. Oh Dios, que el resto de día, Señor, sea de gran bendición y de gran crecimiento para nuestra vida, meditando en esas gloriosas verdades, Señor. Por Cristo te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Gracia y paz a sus vidas. Crezcan lo más que puedan el día de hoy en su vida espiritual. Bendiciones a todos, hermanos.